50 años de temor. Después de la renuncia del mariscal Antonio José de Sucre y de su alejamiento del territorio nacional, los criollos gobernaron el país por más de 50 años. Durante todo ese tiempo, el país vivió atemorizado por la violencia y las rebeliones militares que constantemente destituían y nombraban presidentes. Pedro Blanco. Mientras el Congreso Nacional esperaba que el mariscal Andrés de Santa Cruz asumiera la presidencia del país, el coronel Pedro Blanco se apoderó sorpresivamente del gobierno. Blanco había participado activamente en la rebelión contra Sucre y apoyado la invasión de tropas peruanas al territorio nacional. A los 5 días de haber tomado la presidencia, Pedro Blanco se enfrentó a una nueva rebelión militar. Nadie podía imaginar lo que sucedería. Blanco fue apresado y luego ejecutado por algunos cabecillas de esa revuelta. El mariscal Andrés de Santa Cruz. Poco tiempo después, el mariscal Andrés de Santa Cruz asumió por fin la presidencia de Bolivia. El nuevo presidente aprobó varias medidas destinadas a mejorar la economía y a poner orden en el país. En 1835, Andrés de Santa Cruz puso en marcha su proyecto más ambicioso, la unión entre Bolivia y el Perú. Aprovechando el desorden que existía en este último país, lo invadió y derrotó a las fuerzas opositoras a sus planes. 2 años después, fue creada la Confederación Peruano-Boliviana. Preocupados por el poder que podía alcanzar la Confederación Peruano-Boliviana, los gobiernos de Chile y Argentina decidieron iniciar la guerra contra ella. Al principio, parecía que las tropas de la Confederación vencerían rápidamente a las fuerzas enemigas. Sin embargo, luego de varios combates, el ejército de la Confederación fue totalmente derrotado en la batalla de Yungay. Inmediatamente después, el mariscal Andrés de Santa Cruz fue destituido de la presidencia de Bolivia. Batalla de Ingabi. La destitución del mariscal Santa Cruz despertó malestar en la población y provocó nuevas rebeliones militares. Ese clima de caos y de violencia fue aprovechado por tropas peruanas para invadir nuevamente el territorio boliviano. La noticia de la nueva invasión indignó a todo el país. En respuesta, el Ejército Nacional se preparó rápidamente para enfrentar a las fuerzas invasoras. El 18 de noviembre de 1841, tropas de Bolivia, encabezadas por el general José Vallivian, derrotaron al ejército peruano en la batalla de Ingabi. Manuel Isidoro Belzú. Luego de la batalla de Ingabi, el general José Vallivian asumió la presidencia de Bolivia. Durante su gobierno se creó el departamento de Beni y se estrenó el himno nacional. Sin embargo, el general Vallivian no pudo realizar todos sus planes porque fue reemplazado por el general Manuel Isidoro Belzú. El general Belzú decidió prohibir el ingreso de productos y de empresarios extranjeros porque creía que era importante proteger la economía del país. Gobernó prácticamente montado en su caballo, pues tuvo que dedicarse a combatir las más de 50 rebeliones militares que se alzaron contra él. Al final, cansado de tanta violencia, renunció voluntariamente a la presidencia. Los artesanos y el pueblo humilde lo conocían como Tata Belzú. Córdoba, Linares y Achá. Los gobiernos posteriores se sucedieron violentamente. A Belzú le siguió el general Jorge Córdoba, destituido al poco tiempo por el doctor José María Linares, quien fue reemplazado por el general José María Achá. Nuevos dictadores. El general José María Achá inició su gobierno de forma sangrienta. Ordenó el asesinato de varios opositores, entre los cuales se encontraba el expresidente Jorge Córdoba. Fue el general Mariano Melgarejo quien reemplazó en el gobierno al general Achá.
el nuevo gobernante autorizó el ingreso en las costas de Bolivia de empresarios de Chile, Inglaterra y los Estados Unidos para que explotasen el guano y el salitre. Además, firmó con los países fronterizos acuerdos que trajeron como consecuencia la reducción del territorio nacional. Como había ocurrido con los anteriores presidentes, el general Melgarejo también fue desalojado violentamente del gobierno. Lo sustituyó el general Agustín Morales, quien ocupó por muy poco tiempo la presidencia de Bolivia. Un disparo de bala realizado por su propio sobrino provocó su muerte. Luego de la muerte del general Agustín Morales, fue elegido presidente de la República el general Adolfo Vallivian. Para sorpresa de todos, Vallivian también murió repentinamente a causa de una extraña enfermedad. La situación del país era tan violenta e inestable que uno de los múltiples alzamientos militares terminó con el incendio del Palacio de Gobierno, ubicado en la ciudad de La Paz. En medio de tanto desorden, el general Hilarión Daza se apoderó de la presidencia de la República. Los sucesivos cambios de presidentes y la violencia que no tenía cuándo acabar condujeron a Bolivia al borde de la bancarrota. Para colmo de males, en esa misma época, una grave sequía afectó al territorio nacional.